Queridos hermanos, Dios los bendiga. Los saluda su hermano Ojera en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. En esta mañana, queridos hermanos, quiero traer una palabra para cada uno de nosotros. Una palabra que me ha ayudado a mí a entender y a comprender cuál es el llamado que Dios ha hecho para nosotros como cristianos. Porque dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, queridos hermanos, en esta mañana vamos a ver una palabra del Señor, cómo podemos alentar a otros, cómo podemos aconsejar a otros. El tema le puse, cómo alentar a otros. Ese es el tema de esta enseñanza de la palabra del Señor. Y para comenzar, queridos hermanos, vamos a leer en 2 de Corintios 1, del 3 al 7, para basarnos en esa palabra de Dios para poder hablar de esto. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 1, del 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Queridos hermanos, nosotros debemos de ser compañeros o hermanos en Cristo, o debemos de estar unidos tanto en las aflicciones como en las consolaciones. Queridos hermanos, aquí el apóstol Pablo nos enseña por medio de la palabra del Señor cómo debemos de actuar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por él mismo Cristo. Queridos hermanos, debemos de entender nosotros que debemos de pasar por aflicciones, por angustias, quizás por dolor, queridos hermanos. El que no ha pasado por eso no puede dar una palabra, un consejo o una palabra que consuele a la persona. Mi familia y yo hemos estado pasando por angustias, por tristezas, pero realmente lo único que nos consuela es la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por sus consejos, gracias por sus palabras, gracias por animarnos. Esa es una gran bendición tenerlos, hermanos. Por eso Dios puso en mi corazón poner esta predicación, para basarnos en la palabra de Dios de cómo consolar a los demás. Dice aquí la palabra del Señor, dice, en estos pasajes vamos a ver cómo alentar a otros, ¿verdad? Dice, número 1, primero debemos estar dispuestos a experimentar el dolor. El apóstol Pablo nos exhorta a ayudar a otros con la consolación. Nosotros no queremos sufrir, no queremos tener dolor, queridos hermanos, pero todo ser humano pasa por dolor, pasa por angustias, por tribulaciones. Pero en Cristo Jesús nosotros debemos de entender que Cristo es el que nos consuela. Por eso debemos de estar dispuestos a experimentar ese dolor, porque todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito de Dios, dice su palabra. Dice aquí, queridos hermanos, dice en 2 de Corintios 1:4, en el pasaje que leímos al principio, queridos hermanos, el cual nos consuela
todas nuestras tribulaciones. Está hablando de Cristo. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Podemos dar consejo, pero si no da consejo de parte de Dios, creo que no va a sanar la persona. Pero si hablamos mediante la palabra de Dios y damos consuelo, damos palabra de consuelo, porque Cristo es el que consuela. Por eso aquí dice claramente, queridos hermanos, que Dios pasamos por pruebas, por luchas, porque Dios tiene un propósito especial. Dios quiere usarnos a nosotros para consolar a los demás hermanos cuando están en tribulación. Dios quiere, queridos hermanos, usarnos porque hay mucha necesidad. Segundo punto, tenemos que aprender del sufrimiento cómo llevar las cargas de los demás. Dice en Romanos 15, del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros, queridos hermanos, ya no estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino que estamos para servir a los demás. 15.2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todo cayó sobre Cristo. Todo Cristo sufrió por nuestros pecados, para salvación, para salvar nuestra alma y para poder nosotros consolar a los demás. En la Biblia, Dios nos ordena a los cristianos a llevar las cargas de los demás, queridos hermanos. Y para hacerlo de manera efectiva requiere de 3 cosas importantes para poder llevar las cargas de los demás. Tener sensibilidad. Nosotros debemos ser sensibles a los demás. Debemos de sentir lo que los otros sienten, si de verdad somos el cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo. Entonces, tener sensibilidad. Debemos ser sensibles al dolor de los demás. Número 2, aceptación. Nosotros, queridos hermanos, debemos aceptar a cualquier persona, a cualquier hermano que esté en tribulación, que necesite ayuda, y no discriminar a nadie. Nosotros no estamos para desechar a nadie. Cristo no desechó a nadie. Cristo sufrió por todos. Jesús no discriminó a nadie para amarlos, queridos hermanos, y ayudarlos. Él murió por todos, sin distinción. Dice la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree, puede salvarse. Usted quiere creer en Cristo, quiere la salvación, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa. Nosotros debemos de ser como Cristo, queridos hermanos. Debemos estar dispuestos a ayudar a los demás, no importa quién sea. Tenemos, tercer punto, tener disponibilidad. Cuando nosotros estamos dispuestos a llevar las cargas de los demás, queridos hermanos, deberíamos preguntar de qué manera podríamos ayudar al hermano. De qué manera podemos llevar las cargas del hermano o de la persona. La Biblia dice en Gálatas 5:14, queridos hermanos, porque toda la ley es esta, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os dice el 5:15, fíjese en esta palabra, espero que no sea ninguno de ustedes, hermano. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero podemos ser consumidos, hermanos, si estamos mordiéndonos unos a otros, si estamos comiéndonos unos a otros. Tengamos cuidado con lo que habla nuestra boca, queridos hermanos. Mateo 22:39.
37, perdón. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, queridos hermanos, de parte de Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, queridos hermanos, cuando nos identificamos con la angustia de las cargas de las otras personas, cumplimos el mandamiento y la ley de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, queridos hermanos. Primeramente nos invita el Señor a amonestar a los ociosos, a los que no quieren trabajar para Cristo, a los que no quieren servir a Dios. Amonestémoslos con amor, con cariño. El otro punto, que alentemos a los que tienen poco ánimo. ¿Cuántas veces se ha sentido desanimado usted y ha necesitado una palabra que lo anime? Que sostengáis a los débiles. No juzguemos a los débiles, a los niños, a los recién nacidos, sino aconsejémoslos, sostengámoslos con nuestras fuerzas, porque nosotros ya somos maduros en Cristo Jesús. Que seáis pacientes para con todos. ¿Cuánto cuesta la paciencia, queridos hermanos? Pero en Cristo todo lo podemos. Yo los invito, queridos hermanos, a que hagamos lo que dice su palabra. Hermanos, en todas partes hay personas que sufren, pero a veces no sabemos qué decir, qué hacer para aliviar el dolor de otros, queridos hermanos. Aquí vamos a ver 6 maneras para ayudar a llevar las cargas de los demás, queridos hermanos. Primero, estar ahí con ellos. Segundo, escucharlos. Tercero, debemos compartir con ellos nuestras experiencias, nuestros milagros, los milagros que ha hecho Dios con nosotros. No compartir cosas desagradables, sino lo que Dios ha hecho con nosotros, los milagros que ha hecho con nosotros, el cambio que ha hecho con nosotros. Cuarto, debemos orar por ellos. Nunca debemos de dejar de orar por los hermanos, por las personas. Quinto, dar. Primero, dar de nuestro tiempo a esas personas, hermanos, y dar de lo que Dios nos ha bendecido. Es bien importante, queridos hermanos. Sexto, subsistir, proveer a una persona de alguna cosa, hermanos, que necesite. Por lo tanto, queridos hermanos, vuelvo a repetir los 6 puntos. Estar ahí con ellos, escucharlos. Segundo. Tercero, debemos compartir con ellos. Cuarto, debemos orar por ellos. Quinto, debemos dar. Sexto, subsistirlos. Quiere decir que cuando tengan una necesidad, les ayudemos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta bendita palabra. Te pido, que, Señor Dios mío, que este consejo, Señor, nos sirva y sirva a mis hermanos y al oyente, Dios mío, para ayudar a otros cuando estén en tribulación, cuando estén en angustias. Porque lo único que consuela, lo único que ayuda es tu bendita palabra, Padre eterno, la gloria. Porque tú, Señor Dios mío, consuelas a sus afligidos, Padre. Tú, Señor Dios mío, toma las lágrimas de cada persona que está en sufrimiento, que está en dolor, Padre. Pero tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra pronta ayuda, tú eres nuestro proveedor, Padre eterno. Gracias te doy, Jesús, por esta bendita palabra. Queridos hermanos, meditemos en esta palabra. Esta palabra es de parte de Dios. Y que seamos unos cristianos, verdaderamente, que podamos ayudar a los demás, que podamos alentar a los demás, porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Ya no hay quien nos consuele, ya no hay quien nos ayude en el mundo, porque todos están ocupados en sus propios quehaceres. Pero Cristo de la gloria, Él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos y a darnos la victoria. En Cristo Jesús somos más que victoriosos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús.